Mi nombre es Claudia Jalisco, y la mujer que fui, una profesora de historia que creía en la bondad y en la justicia, murió hace mucho tiempo. Antes de sumergirme en las cenizas de mi vida y mostrar cómo el dolor puede ser moldeado en un arma, necesito pedirles algo. Esta no es una historia fácil de contar, y compartirla es lo que me queda. Si esta narrativa resuena en su alma, les pido que se suscriban a este canal. Tenemos la meta de alcanzar 1000 suscriptores para que voces como la mía no se pierdan en el silencio. Comenten también desde dónde me están escuchando para que yo sepa que no estoy sola en esta oscuridad. Su presencia aquí me da la fuerza para continuar, para asegurar que lo que me sucedió nunca sea olvidado y que mi viaje sirva de advertencia. Vivía en Puerta de Sombras, una ciudad que respiraba tanto la esperanza como el miedo. Mi vida era un mosaico de pequeñas alegrías, el olor a café por la mañana, el sonido de la risa de mi hija resonando por la casa y el abrazo, seguro de mi esposo, un periodista de investigación que creía que la verdad era la única luz capaz de disipar las sombras. Éramos un equipo, movidos por un idealismo que, hoy me doy cuenta, era peligrosamente ingenuo. Creíamos en el poder de la comunidad, en la fuerza de las palabras y en la integridad del sistema. Construimos nuestro hogar como una fortaleza de amor y principios, un lugar donde la maldad del mundo exterior parecía lejana, un ruido ahogado que jamás lograría atravesar nuestras paredes y tocar nuestra felicidad. Mi hija, con sus 16 años, era la personificación de todos nuestros sueños. Tenía mi pasión por la historia y el coraje de su padre para cuestionar el mundo. Sus cuadernos estaban repletos de poemas sobre la justicia y sus ojos brillaban con la promesa de un futuro brillante. Ella era nuestra obra maestra, la razón por la cual luchábamos por una ciudad mejor. Cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada artículo peligroso que mi esposo escribía, todo era para pavimentar un camino seguro para ella. Recuerdo sus manos delicadas hojeando libros, su voz contándome sobre sus planes de convertirse en abogada para defender a los inocentes. Ella era la prueba viviente de que la bondad todavía existía, un faro de pureza en un mundo que ya comenzaba a oscurecer a nuestro alrededor. Puerta de Sombras, sin embargo, tenía un amo invisible, el cártel de los lobos. Eran un cáncer que se extendía lentamente, infiltrándose en cada esquina, en cada negocio, en cada comisaría. Sus garras apretaban el cuello de la ciudad, y todos lo sabían, pero el miedo era un silenciador eficaz. Mi esposo, en su búsqueda incansable de la verdad, decidió exponer una de sus operaciones de extorsión. Él creía que, al arrojar luz sobre sus actividades, la justicia prevalecería. Pasó meses investigando, recopilando testimonios, construyendo un caso sólido. Yo lo apoyaba, aunque una semilla de pavor ya comenzaba a brotar en mi corazón. Veía la sombra en los ojos de la gente en la calle, el silencio pesado cuando se mencionaba el nombre del cártel. Estábamos desafiando a un monstruo, armados solo con palabras. Como activista comunitaria, organizaba reuniones, promovía la educación e incentivaba a los jóvenes a no ceder al camino del crimen. Mi voz era conocida, respetada. Me subía a tarimas improvisadas, con el sol pegándome en el rostro, y hablaba sobre un futuro donde nuestros hijos no necesitarían tener miedo de caminar por la calle. Creía en cada palabra que decía. Yo era la personificación de la resistencia pacífica, la prueba de que la pluma podía ser más fuerte que la espada. La gente me escuchaba, asentía con la cabeza, y por un breve momento todos sentíamos que el cambio era posible. Esa imagen pública de fuerza y esperanza es ahora una fotografía descolorida de una mujer que ya no existe, una extraña, cuyos ideales fueron brutalmente convertidos en polvo. Hoy, la mujer que les habla ya no es la profesora idealista. Soy una estratega,
forjada en la más pura y fría furia. El dolor no me rompió, me petrificó, transformó mi sangre en hielo y mi corazón en una piedra de afilar. Me miro en el espejo y veo los rasgos de la antigua Claudia, pero sus ojos están vacíos. Fueron reemplazados por un brillo gélido, enfocado e implacable. Aprendí a sonreír en público, a estrechar las manos de hombres poderosos, a dar discursos con una pasión calculada que esconde el abismo que llevo dentro. Me convertí en una depredadora vestida con la piel de una oveja, moviéndome silenciosamente por los pasillos del poder, un lugar que antes combatía y que ahora uso como mi campo de caza particular. El luto que me consumió inicialmente dio paso a un propósito singular y espantosamente claro. El sistema por el que mi esposo luchó y murió no solo nos falló, sino que también protegió a sus asesinos. La justicia no era ciega. Estaba vendada y amordazada por la corrupción. En ese momento de terrible claridad, entendí que, si quería justicia, tendría que arrancarla del mundo con mis propias manos. Mi dolor ya no sería una herida abierta, sino el combustible para mi venganza. Cada lágrima derramada se solidificó en un peldaño en la escalera que construiría para alcanzar y destruir uno por uno a los 7 hombres que me lo quitaron todo. El amor por mi familia se transformó en un odio preciso, quirúrgico y paciente. Mi trayectoria, por lo tanto, no es una de redención, sino de retribución. Abandoné la esperanza en un mundo mejor y pasé a creer solo en la certeza de la venganza. La profesora de historia murió esa noche, junto con su familia. En su lugar nació una arquitecta del miedo, una segadora silenciosa que usaría la propia estructura corrupta de la ciudad como su arma. Me convertiría en aquello que ellos nunca esperarían, una enemiga infiltrada en su medio, una mujer común con una determinación extraordinaria para asegurar que los monstruos que caminan libremente por Puerta de Sombras enfrentaran un tipo de justicia que no proviene de los tribunales, sino de la oscuridad que ellos mismos crearon. Esta es la historia de cómo los hice pagar. La noche en que todo terminó, comenzó con la publicación del artículo de mi esposo. El titular, valiente e incisivo, ocupaba la primera página del periódico local, exponiendo la red de extorsión de los lobos. Por un breve momento, sentimos una ola de orgullo, la sensación de haber encendido una vela en la oscuridad, pero la llama atrajo a los peores tipos de polillas. En pie. Las horas siguientes, el aire en Puerta de Sombras se volvió pesado, denso. El teléfono enmudeció y los vecinos que antes nos saludaban ahora desviaban la mirada. Un sobre anónimo fue dejado en nuestra puerta, conteniendo solo una fotografía de nuestra casa, tomada desde lejos. No había mensaje, pero el recado era claro. El monstruo que mi esposo había provocado estaba despierto y sus ojos estaban fijos en nosotros. La esperanza fue rápidamente devorada por un presentimiento gélido y paralizante. El sonido de la puerta principal, haciéndose añicos, fue la banda sonora del fin de mi mundo. 4 figuras vestidas de negro, moviéndose con una eficiencia brutal, invadieron nuestro santuario. Sus rostros estaban cubiertos, pero sus ojos brillaban con una frialdad inhumana. Uno de ellos, cuyo silencio era más aterrador que cualquier grito, era el líder. Más tarde sabría su nombre, el Sombra. Fui arrojada al suelo, con el rostro presionado contra el piso frío, forzada a presenciar la pesadilla que se desarrollaba. No vinieron a robar, vinieron a aniquilar. Las palabras de mi esposo, que debían ser su mayor arma, fueron la sentencia de muerte de nuestra familia. Vi el terror en los ojos de mi hija y la furia impotente en el rostro de mi esposo antes de que la oscuridad se los llevara para siempre. Me dejaron viva, un castigo más cruel que la muerte. Me dejaron para ahogarme en el silencio ensordecedor que siguió, un silencio puntuado solo por el goteo de un grifo y el
sonido de mi propia respiración irregular. Horas después, cuando el primer rayo de sol iluminó la carnicería, un joven detective llamado Miguel entró. Sus ojos reflejaban un horror genuino, pero él era solo una pieza en un engranaje corrupto. La investigación forense fue superficial, las preguntas fueron mecánicas. Mi tragedia fue registrada en un formulario, codificada y archivada. Yo era una sobreviviente, pero también una testigo ocular de algo que la ciudad entera estaba determinada a olvidar. Vi en los ojos cansados de los policías que la justicia no era una búsqueda, sino un inconveniente que preferían evitar. Las semanas siguientes fueron una tortura burocrática. La investigación no avanzaba, pruebas cruciales se perdían, y la versión oficial que comenzaba a circular era la de un ajuste de cuentas entre facciones rivales, una mentira descarada para absolver a los verdaderos culpables y cerrar el caso. Cada visita a la comisaría era un nuevo golpe, una nueva capa de hormigón sobre el ataúd de mi fe en el sistema. Los hombres que destruyeron mi vida continuaban caminando libres, protegidos por la misma estructura que debería haberme amparado. Estaba sola, gritando en una habitación insonorizada. El dolor del luto era inmenso, pero la rabia que nacía de esa impunidad era una fuerza de la naturaleza, una tormenta formándose en el epicentro de mi alma destruida. Fue en el cementerio, frente a dos lápidas frías, que la mujer que yo era dio su último aliento. Las lágrimas se secaron y en su lugar surgió una claridad cortante. Llorar no traería de vuelta a mi familia. Esperar justicia era como esperar la lluvia en el desierto. Allí, sobre la tierra que cubría todo lo que amaba, tomé una decisión. Si el sistema no iba a castigar a los culpables, yo me convertiría en el sistema. Si la ley protegía a los monstruos, yo me convertiría en la ley. Fue en ese preciso momento, en ese punto de inflexión, que mi verdadera historia comenzó. Y es por eso que pido su suscripción. Cada nuevo nombre que se une a este canal es un recordatorio de que no estoy sola en esta lucha para que la verdad, por más oscura que sea, salga a la luz. Su ayuda me permite continuar. Después de la decisión en el cementerio, desaparecí. Vendí la casa, un relicario de memorias ahora profanado, y usé los ahorros de toda una vida para borrarme del mundo. Me mudé a una ciudad anónima a cientos de kilómetros de distancia, donde nadie conocía mi rostro ni mi dolor. Este exilio no fue para la sanación, sino para la forja. En un apartamento pequeño e impersonal, rodeada de libros sobre estrategia política, derecho penal y psicología del comportamiento, comencé a construir mi nueva identidad. La profesora llorosa fue sepultada bajo capas de estudio disciplinado y un odio que ardía a fuego lento y constante. No permitía que la tristeza me dominara. Cada punzada de dolor era canalizada hacia mi propósito, transformándose en una hora más de estudio, una página más de notas sobre mis enemigos. Mi transformación fue tanto interna como externa. Me corté el pelo largo, reemplacé los vestidos de flores por trajes sobrios y de corte impecable. Practiqué una nueva postura frente al espejo, erguida y segura, eliminando cualquier vestigio de vulnerabilidad. La parte más difícil fue reaprender a sonreír. Pasaba horas ejercitando los músculos de la cara, creando una máscara de simpatía y calidez que no sentía. Mi sonrisa se convirtió en mi arma más afilada, una herramienta para desarmar, para encantar, para esconder el vacío helado que se había instalado en mi pecho. Me estaba convirtiendo en una actriz, y el papel de mi vida sería el de Claudia Jalisco, la figura pública, una mujer que la gente de Puerta de Sombras creería que estaba luchando por ellos, sin sospechar jamás por quién luchaba realmente. Durante este tiempo, la lista tomó forma. 7 nombres, escritos en un cuaderno de tapa negra,
cada uno asociado a un rostro que atormentaba mis pesadillas. Usando mis ahorros, contraté discretamente a investigadores privados y usé la dark web para comprar información. Comencé a mapear la estructura de los lobos, identificando a cada uno de los hombres responsables de la muerte de mi familia. Desde el conductor que esperó en el coche hasta el autor intelectual que dio la orden, cada nombre era un peldaño. Estudié sus vidas, sus rutinas, sus vicios, sus debilidades. Mi luto se transformó en una obsesión meticulosa. Ya no era una víctima, era una cazadora. Y ese cuaderno se convirtió en mi Biblia sagrada, un evangelio de retribución escrito con la tinta de mi dolor. 2 años después, regresé a Puerta de Sombras. La ciudad era la misma, sofocada bajo el mismo manto de miedo, pero yo era otra. Anuncié mi candidatura a concejala en una modesta rueda de prensa. Mi plataforma era simple y poderosa: justicia y seguridad para Puerta de Sombras. Usé mi propia tragedia, de forma editada y controlada, como prueba de mi compromiso. Hablé de la pérdida, del fracaso del sistema, de la necesidad de alguien que entendiera el dolor del pueblo. Muchos vieron un coraje admirable, una viuda que transformó su luto en lucha. Nadie vio la verdad, que mi búsqueda de un cargo público no era para servir a la ciudad, sino para obtener acceso, para posicionarme en el centro de la telaraña y comenzar a cortar los hilos uno por uno. Mi campaña fue un ejercicio de manipulación magistral. Mis discursos, escritos con la sangre de mi corazón roto, resonaban con una autenticidad que ningún otro político podía igualar. No necesitaba fingir el dolor en mi voz cuando hablaba de las víctimas de la violencia. Canalizaba la imagen de mi hija, de mi esposo, y las palabras salían con el poder de un huracán. El pueblo, desesperado por un héroe, por alguien que finalmente enfrentara al cártel, abrazó mi causa. Me vieron como un símbolo de resiliencia. Pocos sabían que mi resiliencia no provenía de la esperanza, sino de un deseo de venganza tan profundo que había consumido todo lo demás en mí. Votaron por un ángel de la justicia, sin saber que estaban eligiendo a un ángel de la muerte. La victoria en las elecciones no trajo alegría, solo la fría satisfacción de un plan bien ejecutado. Desde mi nueva oficina en el ayuntamiento tenía una vista privilegiada del sistema. Las mismas puertas que antes se cerraron para mí, ahora se abrían con una sonrisa. Yo era la honorable concejala Jalisco. Esta posición me dio acceso a un tesoro de información. Registros públicos, archivos policiales antes confidenciales, planos de la ciudad, información financiera. Con mi máscara de servidora pública, solicitaba documentos bajo el pretexto de proyectos de seguridad urbana o investigaciones de corrupción, cuando, en realidad, estaba armando el rompecabezas de mi venganza. La burocracia que antes me bloqueaba, ahora se había convertido en mi aliada más poderosa. Finalmente, aislé el primer nombre de la lista, un matón de bajo nivel llamado Ramírez. Era el hombre que había sujetado mis brazos, su rostro contraído por la crueldad a centímetros del mío. A través de los registros médicos que obtuve con un contacto en el sistema de salud pública, descubrí su punto débil. Era diabético tipo 1 y dependiente de la insulina. Un error en la dosis podría ser fatal y fácilmente descartado como un accidente. La cacería había comenzado. Pasé semanas observando su rutina, el trayecto a la clínica, sus horarios. Cada paso era planeado con la precisión de un cirujano. El miedo y la vacilación que esperaba sentir no llegaron. En su lugar había solo un enfoque helado, una calma aterradora. La ejecución fue impersonal, clínica. Soborné a una enfermera endeudada, una mujer desesperada que no hizo preguntas. Una cantidad significativa de dinero fue transferida a una cuenta offshore a cambio de un pequeño favor: cambiar el frasco de insulina de un paciente por uno que yo había proporcionado,
que contenía una dosis masiva y letal. Estaba a kilómetros de distancia cuando sucedió, sentada en una sesión del Consejo Municipal, debatiendo la asignación de fondos para parques públicos. Escuché la noticia de su muerte en la radio del coche, de camino a casa. El locutor anunció que Ramírez había fallecido debido a complicaciones de su condición médica. Fue la primera ficha de dominó en caer, y el sonido de su caída fue la primera nota de una sinfonía sombría que solo yo podía oír. Esa noche, al mirar mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana de mi apartamento, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. La profesora que creía en la santidad de la vida había orquestado la muerte de un hombre. No hubo triunfo, solo un vacío profundo y la escalofriante confirmación de que había cruzado un umbral moral sin retorno. ¿En qué me he convertido? Esta pregunta resuena en mí todos los días. Sé que muchos de ustedes pueden juzgarme, y quizás con razón, pero para entender el camino que he recorrido, es necesario sentir el peso de mi pérdida. Sí, todavía están conmigo. Si todavía buscan entender, les pido que sigan suscritos. Su presencia me recuerda que mi historia, por más terrible que sea, necesita ser contada hasta el final. El detective Miguel, ahora más viejo y más cínico, leyó el informe de la muerte de Ramírez. Para todos era un caso cerrado, pero para él algo parecía no encajar. Recordaba el nombre de Ramírez del archivo de mi caso, una nota a pie de página olvidada, una coincidencia tal vez. Pero la experiencia le enseñó que las coincidencias eran raras en Puerta de Sombras. No tenía pruebas, solo una intuición, un hilo suelto que su mente curiosa no podía dejar de tirar. Silenciosamente, sin una orden oficial, comenzó a reexaminar la muerte del matón y, por extensión, a revisitar la masacre de mi familia, sin saber que su investigación lo pondría en un curso de colisión con la misma justicia distorsionada que él buscaba. Mi siguiente objetivo era más complejo: un policía corrupto, el sargento Silva, el hombre que se aseguró de que la investigación sobre la muerte de mi familia fuera enterrada. Eliminarlo requeriría más que una simple manipulación médica. Requeriría que yo usara la propia crueldad del cártel contra uno de sus protectores. Él era el puente entre la ley y el crimen, y yo planeaba incendiar ese puente con él en medio. El desafío me estimuló. La complejidad de la tarea alejaba a los fantasmas que me acechaban en las horas silenciosas de la noche. La planificación se convirtió en mi refugio. La arquitectura de la venganza, la única cosa que me hacía sentir viva o algo parecido. Utilizando documentos que conseguí en mi oficina, forjé un rastro de papel que sugería que el sargento Silva estaba desviando dinero del cártel. Un extracto bancario falso por aquí, un correo electrónico anónimo con información comprometedora por allá. Planté la semilla de la desconfianza en el suelo fértil de la paranoia del crimen organizado. Sabía que para los lobos la traición era un pecado capital, castigable de una única manera. No necesitaría levantar un dedo contra Silva, simplemente apunté la furia del cártel en su dirección y esperé. Era un juego peligroso. Si cometía un error, la misma furia se volvería contra mí, pero el riesgo parecía insignificante en comparación con la necesidad de ver otro nombre tachado de mi lista. Una semana después, el cuerpo del sargento Silva fue encontrado en su coche, con 2 disparos en la nuca, el método clásico del cártel para lidiar con traidores. La noticia se extendió como la pólvora, y la narrativa oficial fue la que yo creé. Un policía corrupto que se volvió demasiado codicioso. Dentro de la organización Los Lobos, mi maniobra sembró el caos y la sospecha. No sabían que la amenaza no venía de adentro, sino de una mujer sentada en una oficina del ayuntamiento, leyendo informes sobre el incidente con una expresión de grave preocupación en su rostro público. La muerte de Silva fue una victoria doble. Otro responsable eliminado y la
estructura interna de mi enemigo sacudida por la desconfianza. Sin embargo, las muertes no pasaron desapercibidas para el Sombra. Él era un depredador inteligente, no un mero ejecutor. La complicación médica de Ramírez, seguida por el súbito ajuste de cuentas con Silva, era un patrón que le incomodaba. Sabía que algo andaba mal, que una mano invisible estaba moviendo las piezas en el tablero. Su lealtad al cártel era absoluta, pero su supervivencia dependía de su capacidad para olfatear amenazas. Comenzó su propia investigación paralela, discreta y brutal, usando sus propios métodos para extraer información en las calles. La casa se había vuelto mutua. Sin saberlo, había despertado al monstruo que más deseaba destruir, y él ahora comenzaba a buscarme. Fue en este periodo de alta tensión que mi hermana, Elena, vino a visitarme. Ella era mi único vínculo restante con el pasado, con la mujer que había sido. Su presencia en mi estéril apartamento era como una flor creciendo en el hormigón. Me miraba con preocupación, notando la frialdad en mis ojos, la ausencia de cualquier alegría genuina en mi sonrisa. «Pareces tan distante, Claudia», dijo, su voz llena de una ternura que casi rompió mis defensas. Sus visitas eran un tormento, un espejo que me obligaba a ver el abismo entre la hermana que amaba y el espectro calculista en el que me había convertido. Ella era mi conciencia, y yo la apartaba para no ahogarme en la culpa. Los dos objetivos siguientes eran hermanos, conocidos por su brutalidad y su adicción al juego. Tachar sus nombres de la lista requirió un enfoque diferente. Me sumergí en el submundo de Puerta de Sombras, usando un disfraz para frecuentar las mismas guaridas de apuestas ilegales que ellos. Con información privilegiada sobre las finanzas del cártel, manipulé una partida de póker de altas apuestas. Planté la idea de que un hermano estaba engañando al otro, alimentando la codicia y la desconfianza que ya existían entre ellos. El cebo funcionó perfectamente. La disputa, que comenzó con acaloradas acusaciones sobre la mesa de juego, terminó en un callejón oscuro con ambos muertos, víctimas de su propia codicia y paranoia. Mientras tanto, la investigación silenciosa del detective Miguel progresaba. Conectó las 4 muertes: Ramírez, Silva y los 2 hermanos. Todos tenían una conexión, por tenue que fuera, con el cártel de los Lobos, y todos, de alguna manera, estaban vinculados a su caso archivado más frustrante, el asesinato de la familia Jalisco. No podía probarlo, pero la hipótesis absurda se volvía cada vez más plausible en su mente. La viuda, la sobreviviente, la ahora concejala, que discurseaba tan vehementemente contra el crimen, comenzó a observar mis actividades públicas, buscando algo, cualquier cosa, que confirmara la teoría demencial que florecía en su mente cansada. En un acto que definiría su posición en este juego, Miguel encontró una grabación de seguridad de un callejón que mostraba a una mujer disfrazada, parecida a mí, saliendo del club de apuestas minutos antes de que los hermanos se mataran. La imagen era granulada, no concluyente, pero para él fue suficiente. En lugar de registrar la cinta como evidencia, se la llevó a casa y la quemó. En ese momento dejó de ser un policía que buscaba la verdad y se convirtió en un cómplice silencioso. Veía en mí una forma de justicia que el sistema corrupto al que servía jamás podría ofrecer. Su ayuda era sutil, un escudo invisible que me protegería, al menos por ahora, de los ojos de la ley. La presión comenzó a volverse abrumadora. Vivía 3 vidas: la política en ascenso durante el día, la estratega obsesiva durante la noche y la cazadora en las sombras. El sueño se convirtió en un lujo raro y la paranoia en una compañera constante. Cada sirena en la calle, cada mirada prolongada de un extraño, cada llamada de un número desconocido enviaba una ola de adrenalina helada por mis venas. Estaba haciendo malabares con demasiados
platos, y sabía que, en cualquier momento, uno de ellos podría caer y hacer añicos todo mi plan. La fachada de calma y control comenzaba a resquebrajarse por dentro, aunque nadie en la superficie pudiera verlo. Los siguientes objetivos, los números 5 y 6 de mi lista, eran figuras de alto rango dentro de la jerarquía del cártel. Uno era responsable de la logística, el otro de las finanzas. Eran más inteligentes, más protegidos. Para alcanzarlos, necesitaba que vinieran a mí. Orquesté una filtración de información anónima a la Policía Federal, detallando un gran cargamento de drogas que llegaría al puerto, pero alteré los detalles para que pareciera que uno de los objetivos estaba traicionando al otro para quedarse con las ganancias. La desinformación creó un conflicto interno en la cima de la cadena de mando, exactamente como había previsto. La trampa estaba tendida. La falsa filtración llevó a una emboscada, no de la policía, sino entre las propias facciones del cártel. En un almacén abandonado en el muelle, la desconfianza que planté floreció en una violencia explosiva. El tiroteo fue intenso, una guerra interna que dejó a mis dos objetivos y a varios de sus hombres muertos. La policía llegó después, encontrando solo las secuelas de una sangrienta disputa de poder. Vi las noticias por televisión, con el rostro impasible, mientras el reportero hablaba de la guerra interna que debilita al cártel Los Lobos. No sabían que la guerra no era interna. Tenía un nombre, y ella estaba sentada en su sala de estar. Esta carnicería, sin embargo, confirmó todas las sospechas de El Sombra. Esto no era obra de traidores o policías, era obra de un enemigo externo, alguien con un conocimiento íntimo de sus operaciones, alguien inteligente, paciente e invisible. Su enfoque se estrechó dramáticamente. ¿Quién se beneficiaría del caos? ¿Quién tenía un motivo lo suficientemente fuerte para una guerra tan personal? Volvió a los archivos antiguos, no a los de la policía, sino a los de la memoria del cártel, y entonces lo recordó. La profesora, la esposa del periodista, la mujer que dejaron viva. Sus ojos se volvieron hacia la figura política más prominente e inesperada de la ciudad, la concejala Claudia Jalisco. La certeza de El Sombra lo volvió descuidado. Envió a 2 de sus hombres a vigilar mi apartamento, a buscar cualquier prueba de mi doble vida. Los sentí antes de verlos, un cambio sutil en la atmósfera, la sensación de estar siendo observada. En una noche lluviosa, los atraje a un callejón estrecho, usando mi conocimiento de la ciudad a mi favor. El enfrentamiento fue rápido y brutal. No fue un asesinato limpio y distante, fue sucio, físico, una lucha desesperada por la supervivencia. Usé la sorpresa y el entorno a mi favor, incapacitando a uno y obligando al otro a huir. Escapé por muy poco, con el corazón martillando contra las costillas, sabiendo que el juego de sombras había terminado. Él sabía quién era yo. Ahora solo quedaba un nombre en la lista, el más importante, El Sombra. El arquitecto de mi dolor, el hombre cuyo rostro inexpresivo atormentaba cada momento de vigilia. Todas las demás muertes fueron solo el preludio, los peldaños que me llevaron hasta él. La venganza no estaría completa hasta que él estuviera frente a mí. El miedo a ser descubierta se mezclaba con una anticipación sombría. El juego del gato y el ratón había terminado, y la confrontación final era inevitable. Sabía que vendría a por mí, y yo estaría esperando. El tablero estaba preparado para la última jugada, y usaría el propio escenario de mi mayor trauma como la trampa final. La trampa final fue montada en el epicentro de mi dolor, mi antigua casa. Regresar a ese lugar fue como caminar sobre mi propia tumba. El aire era pesado, viciado de polvo y recuerdos destrozados. Cada crujido del suelo era un eco de una vida que ya no existía, pero no había tiempo para el luto. Con una precisión quirúrgica, transformé el santuario profanado en un campo de batalla,
Usé los escombros de mi felicidad como armas. Un hilo de nylon, casi invisible, fue tensado en la base de la escalera, conectado a una pila de latas viejas. En la puerta del cuarto de mi hija, coloqué un espejo roto en un ángulo que reflejaría cualquier luz, desorientando a quien entrara. Le envié un mensaje anónimo, una simple dirección y una hora. Sabía que su arrogancia lo traería solo. El sombra llegó puntualmente, moviéndose con la arrogancia de un lobo que acorrala a su presa sin saber que estaba entrando en la jaula. Rodeó la casa con una eficiencia depredadora antes de forzar la puerta trasera, el metal gimiendo en protesta. Entró en la oscuridad, la silueta recortada contra la pálida luz de la luna, y la quietud de la casa lo envolvió. Pude verlo desde las sombras del piso de arriba, sus sentidos agudizados, analizando el entorno. Esperaba encontrarme escondida, temblando de miedo. Veía el polvo, los muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas, y sentía el desprecio de un conquistador que regresa a una tierra arrasada. No sentía el peligro, pues creía ser el único peligro en ese lugar. Entonces mi voz rompió el silencio. No un grito, sino un susurro que parecía venir de todas las paredes al mismo tiempo. ¿Recuerdas esta casa, asesino? Comencé a hablar de mi hija, describiendo su amor por los libros y el sonido de su risa mientras hacía la tarea en ese mismo comedor donde él estaba. Hablé de mi esposo, de cómo él creía que la verdad podía cambiar el mundo. Usé su nombre real, un nombre que su propia madre le había dado antes de que se convirtiera en un monstruo, y lo repetí como un mantra. Con cada palabra, yo despojaba su armadura de sicario despiadado, forzándolo a confrontar al hombre detrás del espectro. Su postura cambió, la ira reemplazando la confianza. Gritó que apareciera, pero yo seguí siendo solo una voz, el fantasma de la familia que él destruyó. Enfurecido, subió las escaleras con el arma en la mano, pateó la puerta del cuarto de mi hija, y mi plan funcionó. La luz de su linterna rebotó en el espejo roto, cegándolo por un instante precioso. En el mismo momento, ataqué. Salí de un armario contiguo, no con un arma de fuego, sino con una palanca de hierro. El primer golpe alcanzó su brazo, haciendo que soltara el arma. La lucha fue corta y salvaje. Él era más fuerte, pero yo era movida por una desesperación y un odio que él no podía igualar. Logré asestarle otro golpe en la pierna antes de que me empujara con fuerza, haciéndome caer. Antes de que pudiera recuperarse, yo ya me había retirado a la oscuridad del pasillo, con el corazón latiendo descontroladamente. La dinámica del poder cambió instantáneamente. Él ya no era el cazador. Estaba herido, en un entorno que yo conocía como la palma de mi mano, y su presa había mostrado los colmillos. La caza se convirtió en mi aliada. El juego del gato y el ratón se invirtió. Mientras él cojeaba por los pasillos, maldiciendo y sangrando, yo me movía silenciosamente a través de las paredes, usando pasadizos que solo un residente conocería. Lo atormentaba con sonidos. Un crujido a propósito en el ático, un grifo que se abría de repente en el baño. Mi voz continuaba acechándolo, ahora listando los nombres de los otros 6 hombres que había visto morir, haciéndole entender que sus muertes no fueron accidentales, sino capítulos de una venganza que culminaría con él. El enfrentamiento final ocurrió donde debía, en la sala de estar, sobre las mismas tablas de madera que bebieron la sangre de mi familia. Lo atraje allí, dejando un rastro obvio. Cuando entró, lo ataqué por la espalda. La lucha fue primal, desprovista de cualquier técnica. Fue un torbellino de puñetazos, arañazos y dolor. Él logró agarrarme, su fuerza superior casi aplastando la vida de mí, pero mi mano encontró un trozo de vidrio de un portarretratos roto en el suelo. Con toda la fuerza que me quedaba, se lo clavé en el costado. Gritó, su agarre aflojándose, y yo
Usé la oportunidad para tomar el pesado trofeo de periodismo de mi esposo de la chimenea y golpearlo en la cabeza, derribándolo de rodillas. Derrotado, jadeante y sangrando en el suelo, me miró con odio. Esperaba el final, un tiro de gracia. Pero mi venganza no era sobre su muerte, era sobre su destrucción. Tomé mi cartera y saqué la única foto que guardaba. Un retrato arrugado de mi familia sonriendo en un día de sol. Me arrodillé frente a él, forcé su cabeza hacia arriba y puse la foto ante sus ojos nublados. Míralos, siseé, con la voz quebrada por un dolor que se había transformado en veneno. Recuérdalos. Mientras él miraba los rostros felices, yo narré sus últimos momentos, el terror en sus ojos, sus últimas palabras. La luz en sus ojos se apagó no por la herida fatal que le infligí a continuación, sino por el peso abrumador de, finalmente, tener que enfrentar la humanidad que había aniquilado. Cuando el último aliento de El Sombra se disipó en el aire polvoriento de la sala, un silencio profundo y pesado se instaló. El silencio que tanto anhelaba, el silencio que creía que me traería la paz. Pero no había paz. El torrente de adrenalina y odio que me sostuvo durante años se desvaneció, dejando atrás un vacío desolador. Miré mis manos, la sangre que las manchaba, y no sentí triunfo, ni alivio, ni justicia. Sentí solo un vacío inmenso, una ausencia de propósito. Los 7 nombres en mi cuaderno estaban tachados, la venganza estaba completa, pero el dolor en mi alma permanecía, una herida incurable. Los fantasmas de mi familia no me sonrieron en gratitud. Continuaron siendo ecos silenciosos en una casa ahora profanada por una muerte más. Antes de que el primer rayo de sol violara el horizonte, actué una última vez con la misma precisión fría que había guiado mis pasos. Borré mis rastros, limpié la sangre y en un acto final de purificación y destrucción, prendí fuego a la casa. Me quedé afuera por un momento, observando las llamas consumir el pasado, la madera gimiendo como un animal herido. Era una pira funeraria para la profesora, para el periodista, para la adolescente llena de sueños y para la mujer que se convirtió en un monstruo para cazar a otros. Me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. En un café de carretera a kilómetros de distancia, redacté mi carta de renuncia y la envié. La persona pública de Claudia Jalisco había cumplido su propósito y ahora también necesitaba morir. La noticia sacudió a Puerta de Sombras. La prometedora concejala había desaparecido sin dejar rastro y el cuerpo carbonizado de un notorio sicario fue encontrado en los escombros de una casa incendiada. Las teorías eran muchas, pero la verdad era demasiado inconcebible para que nadie la considerara. Solo el detective Miguel, al leer los informes, entendió la terrible simetría de todo. Vio la justicia poética y brutal que se había ejecutado. En su último acto oficial antes de jubilarse, archivó ambos casos, citando evidencias no concluyentes y probable violencia de pandillas. Enterró mi secreto, convirtiéndose en el guardián silencioso de una verdad que lo atormentaría por el resto de sus días, un sombrío testamento del fracaso del sistema que juró servir. Pasaron los años. El vacío de poder dejado por los lobos no dio lugar a la paz, sino a una nueva generación de depredadores. Mi venganza no curó la ciudad. Fue solo un espasmo violento en su larga historia de corrupción y dolor. Se hizo justicia. Me pregunto eso todos los días, desde donde sea que esté. Eliminé a 7 monstruos, pero para hacerlo tuve que convertirme en el 8º. Cambié mi alma por la retribución, y ahora vivo en un purgatorio autoimpuesto. Ni viva ni muerta, solo una sombra acechada por otras sombras. La historia de Claudia Jalisco se convirtió en una leyenda urbana en Puerta de Sombras, un cuento sobre una mujer que fue demasiado lejos, dejando atrás la eterna pregunta: ¿cuál es el verdadero precio de la venganza? Y ahora, mi
Confesión llega a su fin. No sé si busco la absolución o simplemente un oído que escuche. Lo que sé es que al final no encontré la redención. Encontré solo el final de un camino manchado de sangre. El vacío que dejó la muerte de mi familia nunca se llenará. Te agradezco por haberte quedado conmigo, por haber recorrido este oscuro camino a mi lado y por haber sido testigo de mi historia. Si aún no lo has hecho, te pido una última vez que te suscribas. Hacerlo garantiza que relatos como el mío, nacidos del dolor y la oscuridad, continúen siendo escuchados, sirviendo como un recordatorio de que, detrás de cada acto desesperado, existe una historia humana que implora no ser olvidada.